La demanda millonaria de Shakira contra Clara Chia y Gerard Piqué por sus hijos Milán y Sasha ha causado un gran revuelo en el mundo de la farándula. ¿Qué? Como sabemos, los hijos de Gerard Piqué y Shakira se convirtieron en una de las claves en toda la escandalosa separación que rodea a la expareja, desde que lo anunciaron formalmente al mundo en un sorprendente comunicado escrito. Lamentamos confirmar que nos estamos separando por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad. Pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión. Como vemos, en apenas 26 palabras se despidieron de más de una década de amor y del sueño de una familia unida para siempre. Increíblemente, a partir de aquí, en cada nuevo capítulo entre la cantante y el exfutbolista, los pequeños Milán y Sasha están en el centro de todo este impactante lío mediático. Pero ¿por qué Shakira demandaría a su expareja y a la amante de este, estando sus hijos involucrados? Si quieres saberlo, te recomendamos que te quedes hasta el final de este video, pero antes recuerden dejar sus comentarios y darle like. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada del escándalo que persigue a estas dos celebridades. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces, con estos dos niños estupendos, maravillosos, que me llenan de amor cada día. Apenas meses después de anunciar su separación, Shakira Mebarak y Gerard Piqué han emitido un nuevo comunicado conjunto para dar a conocer cómo han llegado a un acuerdo definitivo por el bienestar de sus dos hijos. Luego de meses de tira y encoge y tras más de 12 horas de negociaciones, sus respectivos abogados anunciaban que finalmente habían llegado a una resolución favorable para ambas partes. Como se ha comentado con detalle en otras oportunidades en nuestros videos anteriores, uno de los puntos que forman parte de este acuerdo de separación es la posibilidad de que la cantante pudiera mudarse a Miami con los niños, precisamente por su seguridad y resguardo, una petición que terminó aceptando el exfutbolista tras esta ardua negociación, y a cambio Gerard Piqué podrá pasar 10 días al mes en Miami para poder estar cerca y compartir con los pequeños, además del derecho de cada uno al 50% de las fiestas, es decir, cumpleaños, Navidad con sus hijos, y así hacerlo de la forma más equitativa. Como resultado de todo esto, la expareja anunció lo siguiente: nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección y confiamos en que se respete su intimidad. Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria en un entorno seguro y tranquilo. Hasta aquí todo estaba aparentemente marchando bien, pero también se supo que una de las exigencias que hiciera la cantante en esas reuniones previas al exjugador fue la condición es que vea a los niños sin Clara Chia Martí. Este sería uno de los requisitos innegociables de Shakira. La colombiana no quiere a Clara cerca de sus hijos. Eso es más que evidente y comprensible. Por eso se ha visto a Piqué siempre solo cuando va a su residencia a recogerlos o dejarlos. Aunque el abogado del exfutbolista indicó que no existe ningún capítulo o cláusula que indique que los niños no pueden compartir con las parejas que tengan o vayan a tener Piqué o Shakira, tampoco limita geográficamente la residencia de Piqué, pero los rumores dicen que Shakira sí lo exigió contundentemente, aunque no esté escrito como una cláusula en dicho acuerdo legal. No es para menos. Después de todo este impresionante lío, por supuesto que la famosa cantante no quiere que la joven amante de Gerard comparta con sus hijos, y menos que esté cerca de ellos. Debido a esto, últimamente todo se ha vuelto color de hormiga, tal como la historia de Blancanieves. Clara Chia Martí es vista como la madrastra malvada de la historia a los ojos de todo el mundo, por su descaro y pretensión de normalizar el hecho de que Milán y Sasha la acepten como alguien especial en la familia y le den demostraciones de cariño, por favor. Y por supuesto, la raíz de todo esto es la vida personal de Piqué y su infidelidad pública, que sigue dando de qué hablar y de qué manera. Recientemente, otro escándalo rodeó la atmósfera de gloria que vivió el campeón en la final de la Kings League, donde se dieron cita miles de personas que celebraban eufóricos en el Spotify Camp Nou. Allí al inicio se le nota muy feliz al bajar de un helicóptero. Lo relevante es que
entre las 92.000 personas que asistieron se encontraban sus hijos, Milan y Sasha, que para nada compartían la alegría de su padre. Las imágenes de estos asistentes especiales no se hicieron esperar y muchos de los aficionados presentes compartieron en las redes sociales el evidente aburrimiento de los niños que se encontraban sentados junto a su padre muy juiciosos y casi inmóviles, pero la cosa se puso fea cuando Gerard, por motivos aparentes, se molestó y se le espumó la alegría a tal punto que se sentó junto a ellos y les dio tremendo regaño a los niños, en especial a Milan. Esto causó gran polémica y muchísimos comentarios en contra. Esta vez fue el mismo Gerard quien hizo caso omiso a sus propias palabras cuando expresó en su última entrevista que los padres tienen la responsabilidad de proteger a sus hijos y con esta acción los expulsó brutalmente, no solo por su actitud con ellos, sino además por la presencia de Clara Chia en el mismo evento, donde se le vio bastante cercana y amorosa con Piqué durante algunos momentos. Pero lo más impresionante fue cuando un grupo de rap se presentó como parte de la animación del evento y comenzaron a cantar, improvisando con parte de la letra de la canción de su ex, la Music Session 53, a Vox Populi, delante de sus hijos. Gerard no sabía dónde meter la cara, mientras las miles de personas lo abucheaban y se burlaban. Un total desastre con humillación incluida en su propio evento. Sin estarlo, la loba se hizo presente en el espectáculo y le sigue dando duro a Piqué. Esto sí que es el verdadero karma. Para colmo de males, otra escena que llamó bastante la atención fue el momento donde la apasionada novia de Piqué, en pleno evento, tiene un acercamiento con Sasha, a quien lo abraza y le habla por detrás, aparentemente para consolarlo, pero el pequeño la rechaza, se suelta, da unos saltitos y se retira. Impresionantemente, los niños se volvieron a llevar el protagonismo también en este evento. Se supo que horas antes de la final, el deportista estaba compartiendo con sus hijos en una famosa tienda de Barcelona. Cuando se le vio salir con su hijo mayor, se acerca al auto y abre las puertas, pero luego se percata que había dejado olvidado a Sasha, el más pequeño. Este momento quedó inmortalizado a través de un video que se volvió viral en unos segundos, cuando una persona le advierte que el niño aún estaba dentro del local. ¡Qué locura! Para muchos, estos comportamientos de Piqué son muy parecidos a los desplantes que le hacía a la propia Shakira en público, dejándola humillada y totalmente avergonzada. Estas recientes acciones verdaderamente le tienen colmada la paciencia a la cantante, que en su rol de mujer y madre está claro que siempre defenderá a sus hijos y garantizará por encima de todo su bienestar e integridad física, psicológica y moral. Por su parte, quedó en evidencia que Piqué y su actual pareja incumplieron uno de los supuestos acuerdos internos y exigencia indiscutible de su expareja y madre de sus hijos al momento de oficializar su separación. Clara Chia Martí no puede compartir ni tiempo ni espacio con Milan y Sasha. Es así como ahora Gerard Piqué humilla a Shakira dándole donde más le duele, a sus hijos. A estas alturas, por todo el mundo es conocido que lo de Shakira y Piqué es casi una guerra. Es de esperar que esta nueva traición de Piqué, que muchos catalogan de venganza, enfurezca a la más famosa cantante, quien estaría en todo su derecho de demandar a la pareja del momento y acelerar su viaje fuera de Barcelona hacia los Estados Unidos de Norteamérica, que ya se está oficializando, pues ya se logró lo que muchos espectadores y paparazzis esperaban, pero Shakira evitaba con su vida ver en una misma foto y Piqué, Clara Chia y a sus niños Milan y Sasha juntos. Esto sí que es una puñalada para la colombiana. Después de todo esto, ¿qué creen ustedes? ¿Procederá Shakira a demandar a Clara Chia y a Piqué? Déjanos tus impresiones en los comentarios. No te vayas sin darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna otra noticia y escándalos que nos traen las celebridades. Hasta el próximo video.